día, ya estando en Italia, ¿verdad? La ciudad de Florencia, una familia de apellido Goldsmith, que eran orfebre, trabajaban en el oro, eran orfebre, ¿verdad? Entonces, como la materia prima que ellos utilizaban en su trabajo era muy valiosa en aquel entonces, porque de eso se hacía también las monedas que servían para la transacción, ellos tenían mucho temor a que eso se les robe. Entonces, el señor Goldsmith, que vivía en Florencia, un día se le ocurrió construir una casa de piedra, le llamaba la casa fuerte, en donde podía depositar aquella materia prima que él utilizaba en su labor como orfebre, que era el oro, ¿verdad? Para eso, para resguardar esa casa, contrató los servicios de un guardia. O sea, él tenía un costo ahí que era el salario que le tenía que pagar al guardia. Construyó la casa y bueno, y esa casa sirvió como lugar de resguardo de su materia prima, que era el oro. Un día un vecino, que también se dedicaba a lo mismo, que también era orfebre, viene a la casa de Goldsmith y le pide, ¿verdad? Eh, una parte de esa casa fuerte que él construyó para que él también pueda guardar ahí su materia prima, como también era orfebre. Entonces Goldsmith le plantea, y bueno, entonces vamos repartiendo el costo que representa para mí contratar al guardia. Vos vas a pagar el guardia que viene de día y yo voy a pagar al guardia que viene de la noche. Entonces nos repartimos de esa manera el costo. El otro estuvo de acuerdo y a partir de ahí empezó a depositar también en ese mismo lugar el oro, ¿verdad? Que era la materia prima también del vecino. Enterado otro vecino que también se dedicaba al mismo rubro, hizo lo mismo, y Goldsmith le apartó una parte, entonces ahí el costo ya dividían entre tres. Con el cuarto vecino que vino, entonces Goldsmith le dijo, bueno, ya tengo los costos cubiertos, yo te voy a cobrar ya por ese servicio, ¿verdad? Cuando vino el quinto vecino a poner, porque era muy amplia la casa fuerte, que después se llamó caja fuerte, ¿verdad? De Goldsmith, el quinto vecino se plantea la siguiente interrogante. ¿Y qué pasa si nos confundimos? ¿Qué pasa si el vecino de al lado lleva el oro que me pertenece a mí? Entonces, ¿qué te parece si hacemos unos certificados donde se describa qué es lo que tenemos aquí para que el día de mañana yo pueda verificar que el oro que yo entregué efectivamente está? Entonces, a partir de ahí, el señor Goldsmith empieza a redactar unos certificados de la época. Estamos hablando del medioevo. Esos certificados tenían cada vecino donde se especificaba la cantidad de oro que estaban guardados en la casa de Goldsmith. Cuando estos vecinos, que también se dedicaban al rubro de la orfebrería, querían hacer algún tipo de compra, o para comprar herramientas, o para comprar artículos de uso cotidiano, en lugar de venir hasta la casa de Goldsmith y cambiar el certificado y llevar la pieza de oro que necesitaba para hacer las compras de su necesidad, entonces lo que empezaron a hacer es usar los mismos certificados para que el proveedor, ¿verdad?, pueda quedarse con esos certificados y ser acreedores, digamos, de lo que este señor que compraba tenía en lo de Goldsmith. Pero este señor que recibía el certificado tenía que venir a verificar cada vez que recibía un certificado si en realidad el oro estaba ahí. Y hacía un chequeo, ¿verdad? Chequeaba si tal cosa estaba, la jarra de oro si estaba, la pulsera de oro si estaba, y hacía un chequeo. De ahí viene la palabra cheque, ¿no? Entonces esos cheques, que era el oro chequeado que sí existían, utilizaban como medio de pago. Pero como estos cheques eran de valor demasiado grande, porque si uno tenía mucha cantidad de oro, esos cheques costaban un montón. Entonces, para hacer compras más pequeñas, tenían que llegar hasta Goldsmith y pedirle a Goldsmith que le haga sencillo, ¿verdad? Yo tengo un cheque de tantos miles en oro. No me quiere hacer muchos cheques con más sencillo, con la misma, que sumado todo de la misma cantidad de oro que tengo, para hacer la compra de artículos más pequeños. Y así fue que Goldsmith empezó a
emitir cheques, ¿verdad? Por la cantidad de oro que llegaban en su bodega, ¿verdad? Que era la casa fuerte de Goldsmith. Y él cobraba por ese servicio. Era prácticamente el primer banco que se estaba creando en la historia sin que ellos sepan que recibían un valor y a cambio daban un cheque. Y con ese cheque salían y hacían compra. Y giraba ese cheque por la ciudad porque Goldsmith tenía mucha credibilidad. Era una persona que gozaba de una reputación intachable y la gente entonces recibía los cheques sin ningún problema. Hasta que ocurrió algo. El señor Goldsmith hizo trampa. Un día, el señor Smith se levanta y le dice a su esposa, ¿te das cuenta que el certificado que nosotros emitimos, que respalda la cantidad de oro que tienen guardado aquí los vecinos, están usando como medio de pago? Y sí, le dice la esposa. Y no te das cuenta qué es lo que podemos hacer, porque ellos no es que cada rato vienen a verificar si el oro está, sino que giran y como tienen mucha confianza, entonces la gente acepta eso como medio de pago, esos cheques. Y lo que podemos hacer, le dice Goldsmith a su esposa, es emitir sin la necesidad de recibir oro. Empieza entonces la primera emisión inorgánica. Goldsmith, haciéndose valer su condición de dueño de esos cheques, empieza a emitir más cheques para las compras propias de él. Y se hizo el hombre más rico de la ciudad. El hombre más rico de la ciudad porque emitía cheques sin fondo, sin estar respaldado en oro. Ese hecho de emitir cheques, de emitir esos certificados sin el respaldo, se le llamó señoriaje. Hasta hoy se llama así. Cuando un banco central emite más dinero de lo que necesita la economía, esa cantidad que se emite en forma excesiva se llama señoriaje. Y señoriaje viene de la palabra señor. Y señor significa dueño. O sea, Goldsmith, como era el dueño de los certificados, él se puso a emitir sin un tipo de respaldo. Un día, ¿cómo cae este esquema? El señor Smith, ya rico, uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, de esa ciudad de Italia, como todo el nuevo millonario, invita a una fiesta en su casa. De hecho, que sus colegas, todos los que tenían ahí en la casa fuerte de Goldsmith su oro, también empezaron a hacer el mismo negocio porque veían que Goldsmith era muy próspero. O sea que también guardaban oro y emitían esos certificados, ¿verdad? De hecho que por la ciudad corrían certificados de la casa del vecino A, de la casa del vecino B y también de la casa de Goldsmith. Tanta fue la competencia que hubo entre ellos, que se iban hasta una plaza en la ciudad de Florencia, en el medio de la ciudad de Florencia, para ofrecer ese servicio. Ponían unas mesas con manteles verdes y ofrecían el mismo servicio que Goldsmith tenía como monopolio en su momento, ¿verdad? En ese momento empezaron ellos a también competir con Goldsmith. Y decían, yo también tengo el servicio de guardar el oro, traigan el oro a mí y yo le emito los certificados. Eso hacían en una plaza. Y en la plaza se sentaban en un banco. Por eso la palabra banco, ¿verdad? Entonces ellos competían con Goldsmith, pero Goldsmith, como les conté recién, empezó a hacer trampa. Emitía certificados sin respaldo y los certificados eran de todas las denominaciones. Tenía certificado de 10.000, tenía certificado de 100, tenía certificado de 50.000, tenía certificado de 2.000 o de 5.000. Entonces, para diferenciar esos certificados y para que no sea muy confuso para los que usan los certificados, él empezó a pintar. El de 100.000 pintó en verde, el de 10.000 pintó en marrón, el de 5.000 pintó en anaranjado y así sucesivamente. ¿Le suena algo eso, verdad? Quiere decir que lo que vos tenés en el bolsillo es un certificado
es que dice que alguien te debe por el valor que tenés ahí designado, ¿verdad? Si es 100.000, alguien te debe por 100.000. Si es 10.000, alguien te debe por 10.000. Y si es 5.000, alguien te debe por 10.000. Hoy el alguien, o sea, el Goles mide hoy es el Banco Central, ¿verdad? En nuestro caso, el Banco Central del Paraguay, que certifica que el valor de eso que tenés, que hoy se llama billete, compra lo que dice ahí, ¿verdad? 100.000 o 50.000 o 10.000. Y los colores simplemente es para diferenciar uno con otro. Ole Smith hizo lo mismo en su momento y también hicieron así los competidores. Y vamos otra vez a la fiesta, en donde vienen como invitadas e invitados, ¿verdad? Los orfebres con sus respectivas esposas. Y le preguntan a la señora de Goldsmith, mirando todo lo que había alrededor, ¿cómo hiciste para obtener tanto? Y bueno, mi marido es orfebre. Bueno, la señora le decían, y nuestros maridos son también orfebres, ¿verdad? Todas estas somos familias de orfebre, pero no tenemos tanto dinero como ustedes. Bueno, mi marido hace el negocio de tener en resguardo del oro, la materia prima, y emite certificado. Bueno, nuestros maridos hacen lo mismo también, ¿verdad? O sea que ahí no está el secreto. ¿Dónde está el secreto, verdad? ¿Por qué Goldsmith tiene más que nosotros? Y ahí se pone más sincera la señora y bueno, le voy a cortar la verdad. Y espero que ustedes puedan hacer también, le dice. Nadie viene a ver su oro diariamente. Entonces se puede emitir más certificado de lo que realmente uno tiene en oro. O sea, nadie te va a controlar eso. No, no existe una institución que controle que los certificados respalden exactamente la cantidad de oro que se tiene. O sea, mi marido hace emisiones sin respaldo. Y ahí todo el mundo se sorprendió. Y salieron de la casa de Goldsmith, claro que relatando el hecho. ¿Qué pasó a partir de ahí? Obviamente que Goldsmith empezó a perder su credibilidad. Y al perder credibilidad, ya nadie quería aceptar los certificados de Goldsmith como medio de pago. Y sí aceptaban con el riesgo de no tener oro respaldando ese certificado. Entonces, por ejemplo, antes las personas que compraban algo por 100, ahora venían con el certificado Goldsmith, aparte de mirar extrañadamente el certificado, ver si en realidad es un certificado eh, original o no. Le decían al portador del certificado, pero yo corro con el riesgo de que esto no tenga respaldo. Y yo también le decía al portador. Entonces, en lugar de venderte por 100, te voy a vender por 200, porque perdí la credibilidad. Y aparte que sabemos que se está empapelando la ciudad con certificado que no tiene respaldo. Y yo corro con el riesgo. O sea que esto que llevaba antes a 100, te voy a seguir vendiendo, pero ahora a 200. Eso se llama inflación. Por eso es que uno de los motivos de la inflación es la excesiva cantidad de dinero y también la falta de credibilidad del emisor. Eso ocurre hasta hoy día. La desconfianza del tenedor del billete también hace que se genere inflación. La pérdida de valor adquisitivo del medio de pago se da por la falta de credibilidad del emisor o por la cantidad excesiva de ese certificado o de ese billete en un mercado determinado. Esas son algunas de las razones que originan la pérdida del valor adquisitivo que se llama inflación. Les estoy contando esta historia de Goldsmith porque también ocurrió en nuestro país, también ocurrió en el Paraguay, con otro contexto, en otro ámbito, en otra ciudad, no en Europa, sino aquí en Latinoamérica, en Paraguay. Y me voy directamente a contarles. Si se entendió el tema de Goldsmith, entonces perfectamente se va a entender lo que pasó también en Paraguay.